Otra familia de secuencias que encuentran aplicación frecuente en espectro disperso son las llamadas secuencias ortogonales. Estas secuencias desde luego satisfacen el criterio de ortogonalidad. Son secuencias que satisfacen que la suma de n igual 0 hasta k-1, la suma sobre un periodo de la secuencia, de una secuencia que la vamos a llamar phi sub i, y otra secuencia que la vamos a llamar phi j, multiplicadas unas con otras, la suma de ese producto debe ser 0 si es que i es distinto de j. Y hay varias formas de generarlas, pero la forma más típica de generarlas es mediante las llamadas matrices de Hadamard. Es mediante matrices de Hadamard. Y el resultado es lo que se conoce como, es conocido como códigos de Walsh. Son estas secuencias ortogonales. ¿Y de qué se tratan estas matrices de Hadamard? Uno comienza con una matriz H1 que es trivial, tiene simplemente un 0. Luego se determina la matriz H2, que es una matriz de 2 por 2, 0, 0, 0, 1. Y el paso de uno al otro, en general, es la matriz H sub 2 veces n. Se compone a partir de Hn como Hn, Hn, Hn y Hn complemento. Entonces, aplicando esta misma técnica para producir H4, entonces utilizamos 4 copias de esta, que la voy a simplemente copiar y pegar. Una versión, 2, 3 y luego el inverso, es decir, 1, 1, 1, 0. Esa es H4. ¿Y dónde está la ortogonalidad? Bueno, las secuencias son cada una de estas. Y por inspección es directamente
posible ver de que esta es ortogonal con esta, también es ortogonal con esta, también es ortogonal con esta. ¿Sí? Ahora, esta ortogonalidad descrita de esta forma, con esta forma, se refiere a una ortogonalidad en la forma polar. ¿Sí? Agreguemos esa nota acá. Nota. Ortogonalidad de secuencias en forma polar. Y la forma polar ya la habíamos introducido tiempo atrás cuando hablamos de las secuencias M acá, donde la secuencia binaria produce la secuencia polar con menos 1 elevado a la secuencia binaria. Tal vez para recalcar esto vamos aquí a también poner polar en destacado. Y por eso es que la ortogonalidad acá en forma polar es cuando todos los que aparecen un 0 los transformamos en 1 y todos los que indica 1 los transformamos en menos 1, o también, digamos, hay una forma complementaria. Entonces vamos aquí a la forma polar, simplemente para ilustrar eso. H4 también es igual a 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, voy a copiar y replicar. Y acá, y finalmente tenemos menos 1, menos 1, menos 1, 1. Esa es la forma polar. Forma polar. ¿Sí? Para aclarar ese punto de cómo se calcula efectivamente la ortogonalidad. Desde luego, para la forma binaria también hay una forma de describir la ortogonalidad, pero acá esta fórmula la presenté para la forma polar. Breve comentario simplemente para resumir: todas las filas y columnas son ortogonales unas con otras y el valor de la autocorrelación varía. De la autocorrelación varía. Bien, esas son las secuencias ortogonales.